Vamos a otro tema, un tema económico. Hay muchas puntas de la economía sobre las que queremos preguntar a Roberto Feletti, que es con quien vamos a hablar, que es economista. Bueno, ustedes lo conocen, de paso lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia también. Gracias. Mira, lo primero, ahora Jorge después te va a hacer algunas preguntas sobre economía, pero yo quería empezar con lo más, lo que está delante de nuestros ojos y el jueves va a ser absolutamente visible, que es la situación que atraviesan, bueno, la provincia también, los deudores, ¿no? Sí, bueno, vos ahí tenés 7 millones de personas endeudadas, que es producto de la ruptura entre la política de ingresos. Política de ingresos me refiero a salarios, jubilaciones, ingresos de pequeños comerciantes, monotributistas y la política de precios. Es decir, se divorcia completamente la evolución de lo que puede ser la canasta básica que incluye vivienda, tarifas, consumos esenciales de alimentos, medicamentos y la política de ingresos. Cuando eso pasa y vos querés cerrar esa brecha con crédito, no mejorando la política de ingresos, te encontrás con un montón de gente endeudada que no puede asumir los préstamos que contrajo. Es un problema de Estado, es un problema de política pública. Por eso, sí, lo que pasa es que cuando ellos dicen que es un acuerdo entre privados, todo esto salta por los aires, la lógica salta por los aires. La lógica salta por los aires porque cuando vos tenés y te nombro Mercado Pago, te nombro Ualá, te puedo nombrar un conjunto de instituciones financieras muy importantes, morosidades, que en algunos casos llegan al 40% de una cartera de créditos personales, estás en un problema gravísimo, porque una cartera de créditos personales normalmente en situación normal no pasa del 10% la morosidad. Cuando se cuadruplica o se triplica, es porque hay un problema sistémico, hay un problema generalizado. No es un tipo irresponsable, como dice este tipo, como se llama Majul, que quiso cambiarse el auto, entonces se endeudó y después no lo puede pagar. No es todo eso. No, ya sabemos que no es así. Ya no es así. Que trató que usó la tarjeta de crédito para llenar el changuito del supermercado. Entonces, y con un agravante además, la solución que se adopte puede hacer que 7 millones de personas queden fuera de los servicios bancarios, es decir, que no puedan tener una cuenta en un banco o que no puedan tener el acceso a una tarjeta de crédito, porque quedan imputados, quedan grave. La jerga del veraz, cayó en el veraz, bueno. Después grave y sobre todo porque nadie de los que está en esta situación debe poder dormir bien. O sea, esto es angustia cotidiana, angustia cotidiana, ¿no? Es una angustia cotidiana que tiene que ver con que la plata no alcanza, tiene que ver con que el ingreso formal, informal, como te decía antes, el haber previsional, el monotributista, el pequeño comerciante no alcanza. Han destrozado la política de ingresos en la Argentina a partir de liquidar por distintos mecanismos el mercado interno. Entonces, 30.000 empresas cerraron desde que empezó este gobierno. 30.000. Estaban registradas y bueno, es un récord histórico. Sí. Macri en sus 4 años le cerraron 23.000, lo cual también estuvo mal, pero digo, fíjate la magnitud del desastre. Bueno, es lo mismo pero más rápido, ¿no? Claro. Es lo mismo pero más rápido. Jorge. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Te saludo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, te quiero hacer una consulta. Queda más o menos 1 año y medio de este gobierno y por lo que estamos viendo van a insistir en este programa económico que va a seguir destruyendo puestos de trabajo y obviamente pymes, ¿no?
¿Cómo evaluás que podemos llegar al inicio de la campaña electoral en marzo del año que viene con este escenario? El gobierno está entrampado en su propio programa económico, que en general todos estos programas económicos llegan a esta instancia, algunos más rápido, otros menos, que es o devaluación o recesión, o profundizo la recesión, la caída del nivel de actividad, para sostener el valor del dólar y de ese modo precariamente contener la inflación, o dejo ir el dólar, con lo cual tengo un poco más de margen para poner en lo que se dice en la jerga plata en la calle, pero me voy a comer una acelerada de la inflación. Entre esos dos lugares, así va a llegar el gobierno al inicio de la campaña electoral, donde además la gravedad de la situación socioeconómica empieza a alcanzar, en este caso la motosierra, el ajuste fiscal, provincias y municipios, que son efectores de salud, de educación, en muchos casos de demanda agregada. En ese punto el conflicto puede ser muy grave, porque va a converger la caída del nivel de actividad, el cierre de empresas en las grandes áreas metropolitanas, con impactos graves que ya se están dando en las provincias, en lo que es la inversión pública de la provincia. Bueno, esta semana se pudo ver en Santa Cruz, ¿no? Esa alteración, quisieron tomar la casa de gobierno, pero es desesperación. Es desesperación porque vos pensás, como te digo antes, que la provincia es efectora de salud, es efectora de educación. En buena parte, en muchas provincias, cuanto más nos alejamos de la pampa húmeda, el sector público tiene un 30, un 40% de la demanda agregada, es decir, que la caída salarial tiene un impacto deleterio en todo el sector privado de la provincia. Esto lo vivimos, ustedes no porque son jóvenes, pero nosotros que tenemos muchas canas, en los 90, cuando iban estallando las provincias, cuando vos tenías en Santiago del Estero, en Jujuy, en Chubut, en distintos lugares, situaciones de conflicto grave como la que vos mencionás ahora en Santa Cruz. Si eso le agregás una caída en el sector privado, bueno, estás en el peor de los mundos. El gobierno va con esta trampa, va a decir, bueno, dejo ir el dólar, ajusto. De hecho, hasta presentan un programa financiero de pago de deuda que no es sostenible, porque no tienen las reservas para afrontarlo, porque tuvieron la oferta de divisas y dejaron ir las reservas, pero estás en un escenario muy complejo que es similar a la situación a que se llega este tipo de programas. En el caso de Macri, en inicios del 2018, marzo, abril del 2018, no tuvo un final peor porque llegó el Fondo Monetario y le puso un montón de plata y ni así le alcanzó para pasar la primera vuelta. O sea que esto, el pronóstico, en mi opinión, y conforme uno ve los números del nivel de actividad y los indicadores macroeconómicos, el devenir del ajuste, te van a llevar a un escenario similar grave. Sí. La última, Roberto, quiero hacerte una consulta más respecto a esto último. Obviamente estamos esperanzados de que gran parte de la sociedad argentina tome conciencia del desquicio que se está haciendo y defienda sus propios intereses en relación al trabajo y a la posibilidad del consumo interno, al mercado interno, etcétera. ¿Pensás que puede haber una conciencia respecto a la brutalidad, la violencia y el desquicio de estas políticas económicas el año que viene? ¿Pensás que va a haber un proceso de esas características? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el impacto sobre el tejido social comienza a expresarse políticamente. El 6 de agosto, donde hubo un retroceso fuerte, afortunadamente, del gobierno en las cuestiones más gravosas, como la extranjerización de tierras o el manejo del fuego, fue una derrota que nace de la calle, y muchos gobernadores colaboracionistas cambian su voto y el apoyo porque perciben que en sus propias provincias esas medidas pueden tener un impacto muy negativo sobre la población, sumado a lo que ya
hablamos del ajuste, yo creo que el peronismo tiene que dar respuesta. Me parece que en ese sentido la figura de Axel aparece clara, me aparece dibujada nítida como una alternativa, digo, no es que no la hay. Ahora, el peronismo tiene que conformar un frente nacional, porque no se trata solo de un candidato, y dar respuesta, porque esto va a ser grave. La situación va a ser grave. Respuestas fuertes, porque el desmadre que hay requiere decisiones fuertes, ¿no? Requiere de decisiones fuertes y requiere de una cohesión político-social importante. Insisto con lo que ocurrió el 6 de agosto. El 6 de agosto hubo una señal fuerte en donde la calle y también los jóvenes, que contra lo que se dice no están cerrados por Milei, ni mucho menos, ejercieron una presión sobre el sistema político que obligó al gobierno a retroceder. Creo que eso tiene que ser articulado, porque ahí hay una señal para todos nosotros, y me hago cargo de la parte que me toca, digamos, es necesario discutir ya esta situación y empezar a revertirla y poner frenos desde ahora. Ahora, eso requiere un frente nacional, requiere una cohesión del movimiento nacional, un conjunto de medidas, como vos bien señalás, fuertes, convencidas. Creo que hay una figura como la de Axel que puede concitar eso, pero no es solo él, ¿no? Digo, No, tiene que ser una voluntad colectiva, sí, tiene que ser una voluntad colectiva, porque las medidas que necesitamos son fuertes y necesitan un respaldo popular, claro. Obvio, sí, claro. Roberto, claro, sí. Te digo que la reunión del peronismo, de los principales referentes del peronismo inmediatamente después del 6 de agosto fue absolutamente necesaria, y que si no se daba y el enojo se iba a correr hacia el peronismo también, Así que claro, estamos a tiempo todavía. Fue necesaria, y en lo inmediato fue importante que se decidiera sostener un sistema democrático como es la PASO, y que además no lo tenemos por qué negar, porque le ha servido también en otros momentos a otras fuerzas políticas. Es un sistema que ayuda a generar representatividades y organizar a la oposición, y eso está bueno. Claro, por eso se implementó en su momento y sigue siendo necesario. Roberto Feletti, gracias por el contacto.